Bienvenido amigo y amiga de aquí de YouTube. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Quiero bendecir su vida. Feliz año para todos. Gracias al Señor, un año más que el Señor nos regala. Vamos a poner delante del Señor este estudio de Conectados con la Palabra. Padre, en el nombre precioso de Cristo, ponemos delante de ti estos estudios de este nuevo año que tú nos das. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Bienvenidos a este su programa Conectados con la Palabra. Vamos a continuar. Estamos viendo la muerte de Cristo paso a paso. No se pierda estos programas, amados, porque estamos viendo empecé con las palabras de Cristo en la cruz, las últimas palabras de Cristo, y voy a ir, como dicen, de abajo para arriba, hasta llegar a la resurrección de Cristo. Entonces, también vamos a ver varios aspectos con respecto a la cruz de Cristo, minuto a minuto. Es muy importante, amados, que usted siga al pie de la letra estos videos para que vaya entendiendo la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. Cuando venga Semana Santa, ¿verdad? Que estamos cerca, ¿verdad? Como va el tiempo, está casi a la vuelta de la esquina. Entonces ya vamos a entender mejor el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a continuar. Parte 10. Acuérdense que estamos viendo la parte donde la negación del desamparo en la cruz. Lamentablemente hay ciertas personas que dicen que Jesucristo no fue desamparado en la cruz cuando Él dijo estas palabras, Elí, Elí, sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, vean qué importante que es ir entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Se establece que Jesús fue, la ofrenda ofrecida por Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan cuando le vio por primera vez antes de ser bautizado. El Cordero sin mancha, que muerto su sangre quita el pecado de todos nosotros. Juan 5, versículo 30. Es importante, amados, que vaya apuntando los versículos, vaya leyéndolos cada semana, para que la próxima semana, en el próximo video, usted siga al pie de la letra cada estudio y no se pierda ningún detalle. Muchas veces al privado la gente me dice, Marlon, pero es que no entendí aquella parte o no vi aquella parte. Y yo, ahí están los videos en mi canal de YouTube, ahí los vas a encontrar por orden, por eso doy numeraciones. Hay en ciertos videos que yo no doy numeraciones porque va a ser bastante largo el estudio, en cambio en estos sí doy numeraciones para hacernos una idea de cada parte que estamos enseñando. Seguimos, dice, no puedo yo hacer nada, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús aquí está hablando de que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Él se sujeta a la orden de su Padre, como todo ser humano. Él nos dio un ejemplo de obediencia, un ejemplo de sujeción, siendo que Él ha estado con el Padre desde la eternidad pasada, ¿verdad? Como se dice en teología, y resulta ser que Él viene y se sujeta. Él no hace lo que Él quiere, no, Él sigue las órdenes de su papá. Muy importante entender esto con respecto a la cruz de Cristo. Todo lo que Él hace, desde el momento de que Él viene, desde el momento que cumple 12 años, que dice la palabra que empieza a crecer en estatura, en sabiduría y en conocimiento, se sujeta a la orden de su Padre. Entonces, muy importante la sujeción que Jesús tiene al ir a la cruz, que más adelante vamos a estudiar cuando Él la parte donde la Biblia dice que Él estaba orando en el Getsemaní y que su sudor era como gotas de sangre, que tiene un significado bastante interesante, ¿verdad? Un concepto bastante interesante a la luz de la palabra de Dios. Entonces, vean lo que sigue diciendo. Juan 19, versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos,
sino echemos suerte. Está hablando de la túnica, ¿verdad? Aquí está hablando del momento en que Cristo estaba en la cruz ya, siendo crucificado. Acuérdense que los crucificados, amados, los que eran condenados a la crucifixión, ellos eran crucificados desnudos. Muchas veces cuando yo enseño esta parte de la Biblia, la gente dice, jamás, ¿cómo? Si la tradición lo pinta con un taparrabo. Pero a la luz de la Biblia, si usted lee evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aclaro porque mucha gente me oye hablar, evangelios sinópticos, ¿qué son? Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan se incluye entre los sinópticos. Jesús fue desnudo en la cruz. Era parte del castigo del sacrificio, que eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la cruz de Cristo. Entonces, él estaba totalmente desnudo, él estaba totalmente expuesto a todos. Y eso, para un judío, amados, cuando veamos esa parte, era algo repugnante, que ser expuesto en sus partes íntimas, ¿verdad? Para el pensamiento judío, para los romanos no, pero para el pensamiento judío era una ofensa bastante grande en el concepto de ser crucificado. Por eso es que los romanos no crucificaban a sus ciudadanos. Primero, porque era muy violenta la crucifixión. Desde el momento de la lapidación a la cruz era bastante violento todo ese camino y ese trayecto. Entonces ellos decían, jamás vamos a hacer eso. Ellos preferían la decapitación, ¿verdad? Pablo fue crucificado a pesar de todo, porque él pidió morir como su maestro. Entonces se puede decir que fue una excepción, porque Pablo era romano, y cuando él fue apresado y él dijo, soy romano, los demás romanos no lo tocaron, porque era un ciudadano, y para un soldado tocar a un romano era una pena de muerte. Entonces ellos necesitaban el permiso del emperador. Pero como Cristo era judío, del pueblo judío, ya era otra cosa, era muy diferente. Entonces ahí es donde es importante entender el sacrificio de Cristo y las costumbres judías. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender por qué Jesús pasó la crucifixión tan cruenta. Fue un sacrificio cruento, ¿verdad? Que es el cumplimiento profético de los sacrificios que estudiamos en Números, en Levíticos, o mejor dicho, en el Pentateuco. Entonces, vea qué interesante. Entonces vemos aquí que los romanos estaban en ese instante de la cruz, en una de esas horas que más adelante vamos a estudiar, querían repartirse las vestiduras de él. Una cosa que hay que aclarar, esas vestiduras nunca aparecieron. Por ahí dicen que aparecieron, que las tienen guardadas, que están ocultas. Amados, nunca, ni bíblica ni extrabíblicamente, se han encontrado las túnicas de Jesús. Nunca. Entonces, si usted escuchó o ha oído de que tienen guardado celosamente las túnicas de Jesús, amados, eso es mentira. Porque la Biblia corrobora de que eso jamás sucedió, eso desapareció. No se sabe qué sucedió. Prácticamente una costumbre romana era, ¿verdad? Porque los judíos jamás iban a tocar una vestidura de un condenado a muerte, porque era un maldito, menos a la crucifixión. Entonces los romanos lo que hacían era que después lo agarraban como burla y lo quemaban, lo desechaban. Entonces jamás ha habido, y extrabíblicamente, amados, que yo me acuerde, que yo haya leído de Josefo, Eusebio y otros libros extrabíblicos, ¿verdad? Sobre que si la túnica de Cristo apareció, porque es una de las preguntas que a veces me hacen. Marlon, ¿apareció la túnica? Es que yo escuché que la túnica de Cristo está guardada en tal lugar y la tienen ahí y esa era la túnica de Cristo. No, amados, no se engañe, no crea eso, siempre investigue. Muy importante investigar. Y yo voy a hablar también, cuando veamos la cruz de Cristo, sobre el famoso manto de Turín. Y vamos a hablar un poquito sobre el manto de Turín. Y hay algo que se llama el carbono 14. Vea que el manto de Turín, que los científicos lograron, ¿verdad?, quitarle un pedacito de tela al manto de Turín. Y todo eso lo vamos a analizar. Y usted va a tomar su última decisión.
Yo siempre en mis estudios a las personas les digo, yo, Marlito, no tengo la última palabra. Usted toma, usted escucha el estudio, usted lo analiza, lo pesa, puede investigar. Yo casi siempre digo la bibliografía donde saqué el material, ¿verdad? Porque mucho material son de libros, tal vez son resúmenes de libros grandes de 700 hojas, 800 hojas, y yo lo que hago son resúmenes en mis estudios para dar estos estudios. Pero muchas veces siempre digo, es del libro de tal, página tal, para que usted pueda consultar. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la gente puede decirle, es que usted lo inventó. Porque ya me pasó en un video que alguien me dijo, Marlito, ¿es que usted inventó eso? Le dije, no, amado, está en la página tal. Si quiere le mando una foto del libro al privado, las hojas donde está, investíguelo, está en internet. Mucha información está en internet, pero la gente no busca, no toma su tiempo para ratonear, llamo yo, ¿verdad? Entonces es muy importante que todo lo que usted escuche, sea de su servidor, de otro pastor, líder, evangelista, teólogo, escatólogo, doctor en divinidad, lo que usted quiera, siempre acostúmbrese a investigar la información que usted está escuchando. Nunca escuche algo y se quede con eso y diga, esto lo voy a agarrar como una doctrina bíblica. Yo he escuchado muchas cosas y yo me quedo y digo, ¿de dónde sacaron eso si no está en la Biblia? Entonces, muy importante, amados, siempre pregunte, nunca se quede con la duda. No le dé vergüenza preguntar. Usted me puede buscar en Instagram, en TikTok, me puede buscar ahí en varias plataformas. Estoy en Facebook, vea Marlon C. Torres, ahí me puede buscar y me puede mandar un mensaje privado. No me necesito su nombre, me dice, Marlito, es que no entendí esta parte de la Biblia, o no entendí esto de este video, tal vez de angiología, o otros videos que yo tengo aquí en mi canal. Pregunte, amados, con mucho gusto yo le voy a contestar. Ok. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. Acuérdense que este es el cumplimiento profético de una profecía. Más adelante voy a hablar de eso. Ciertas profecías que tienen que ver con Cristo, ¿verdad? Vamos a estudiar varias. Y viene esta. Dice, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese, oiga, la escritura, cumplimiento profético de una profecía, valga la redundancia, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron todos los soldados. Ay, no me traje suéter y se enfrió, amados, el día. Estaba calientito y se enfrió. Así que si me ve haciendo así, es porque está haciendo frío. Seguimos. Juan 19:36, amados. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado ningún solo hueso. Cuando lleguemos a la cruz de Cristo, minuto a minuto, hora por hora, vamos a analizar esta parte de la profecía bíblica. Dice Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mucha gente dice, ¿qué quiere decir esta expresión bíblica? Vamos a analizar eso cuando veamos la cruz de Cristo. Por su parte, Jesús tenía tal grado de confianza en Dios, en su Padre, como lo demuestran las Escrituras. Algo que hay que entender y que aquí hay mucha gente que le explota el cerebro y no lo entienden, que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dejó, dice Colosenses, que se despojó, se vació en gran parte de su divinidad, ¿verdad? De su parte divina. Entonces, Él, aquí en la tierra, Él se sujetaba a Dios como si fuera usted, como si fuera cualquier ser humano. Él lo veía como su Dios. Él oraba, Padre mío, o Padre, o mi Dios, o mi Señor, o mi Salvador. Y mucha gente dice, qué congruente es esto, qué extraño. No podemos entender estas expresiones de Jesús si por un lado dice que era el Hijo de Dios, porque Él decía eso. Amados, ahí es donde viene lo que es un tema de la divinidad de Cristo o cristología. Entonces, para entender bien este tema, entonces ahí es donde la gente no puede entender que hay algo en teología que se llama la unión hipostática, que también voy a tocar en estos estudios, amados. Vamos a hablar sobre la unión hipostática de Cristo para poder entender la parte humana de Cristo y la parte divina, que mucha gente se confunde y dice, ¿cómo es que ustedes los cristianos, ustedes los pastores, dicen que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, y Él hablaba así con su Padre? Él siempre decía, me sujeto, como leímos en el versículo anterior, que Él viene y hace la voluntad de su Padre.
No entendemos, es algo, yo le digo que a la gente le explota el cerebro entender ciertas partes de la Biblia, pero es por falta de escudriñar bien la palabra. Entonces no pueden entender esta parte, que Cristo mientras estuvo en la tierra, Él era un simple humano como usted y como yo. Y hay mucha evidencia bíblica en los sinópticos, ¿verdad? Que dice que crecía en estatura, en conocimiento y en sabiduría. Entonces aún se sujetaba a sus padres, ¿verdad? A los 12 años lo vemos cuando Él se perdió en el templo, ¿verdad? Y Él les dijo, en las cosas de mis padres es lícito estar. Y muchas cosas, ¿verdad? Mucha evidencia bíblica de que mientras Jesús crecía, Él se iba sujetando tanto a sus padres terrenales como a su Padre celestial. Entonces es un tema que vamos a tocar también en estos estudios, ¿verdad? Para poder entender bien la humanidad de Cristo. Mateo 26:51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, o sea, le cortó la oreja. Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomasen espada, a espada morirán. Al que dice por ahí, ¿verdad? Al que hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Es un dicho popular que he escuchado por ahí. Y la Biblia da a entender esa alusión, ¿verdad? Tarde o temprano, acuérdense que la sangre clama a Dios justicia. Tarde o temprano la sangre de esa persona que fue despojada de su vida, va a clamar a Dios justicia. Mateo 26:53 dice, vea lo que dice aquí, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Oiga, 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Para que vengan y protejan a Jesús. Claro que Él podía hacerlo. Cuando Él, aquí en esta escena, es cuando Judas lo va a entregar. Es cuando Judas sube, ¿verdad?, al monte donde Él estaba y lo iba a entregar. Y los discípulos peleaban y decían, no, no toquen al maestro. Y resulta ser que hubo una revuelta, un pleito, ¿verdad? Porque querían llevarse a Jesús como prisionero, porque Judas lo había entregado. Y Jesús dijo, yo puedo clamar a mi Padre en este instante y decirle, Señor, Padre, manda 12 legiones de ángeles en mi rescate. Si con solo un ángel, dicen Reyes, mató 185,000 personas en una noche, imagínense lo que puede hacer 12 legiones de ángeles a disposición de Jesús. Amados, hubiera sido una matazón de aquellas. Pero Jesús dijo, es necesario cumplir las palabras de Dios, es necesario cumplir las escrituras. Es una expresión que Jesús usaba mucho en su expresión, ¿verdad? Entonces vemos eso aquí. Jesús entendía que en cualquier momento Él podría pedir a su Padre y Él le daría lo que pidiera, ¿verdad? Dios permanece con Jesús, dado que Él hacía su santa voluntad. Amados, hoy voy a dejarlo hasta aquí. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo programa de Conectados con la Palabra. No se lo pierda. Bendiciones, cualquier pregunta háganmela al privado, búsqueme, me va a encontrar en las redes sociales. Que Dios me lo bendiga muy grandemente.